Hola, te habla Gina, aquí en Psicología en Arroyo Habichuela. Si te gusta, dale like y comparte. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es victim blaming o culpar a la víctima, ¿verdad? Lo que se refiere cuando hablamos de culpar a la víctima, ¿verdad? Que es una víctima. Es una persona a la que se le ha hecho un daño, ¿verdad? A su integridad, ya sea física, emocional o psicológica. Y cuando recibimos ese daño, ¿verdad? Puede traer unas repercusiones también a nivel emocional o a nivel psicológico, o puede ser hasta traumatizante. Entonces, ¿qué pasa cuando culpamos a la víctima? Pues precisamente eso, que le echamos la culpa de lo que le pasó. Y esto ocurre demasiado. Muchas veces lo normalizamos. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos en nuestra vida cotidiana? Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Ivania, que venía de trabajar y la arrollaron en la avenida y el tipo se dio a la fuga? Y cuando están investigando el caso, el policía a cargo del caso viene y dice que es que hay que averiguar, porque es que hay que averiguar qué hace una mujer caminando sola en la calle, ¿verdad? Entonces no basta con que la arrollaran, con que la dejaran muerta en la calle y se dieran a la fuga. También hay que echarle la culpa y juzgarla a ver qué ella hacía o no hacía en la calle, ¿verdad? Entonces esto es una práctica que es muy común, desafortunadamente, y que ocurre en todos los ámbitos, ¿verdad? Ocurre desde que cuando, por ejemplo, los niños o niñas o mujeres reportan abuso, algún tipo de abuso o violencia, abuso sexual, y la familia trata de callar el secreto o de juzgarla o de que no lo siga reportando o de que se lo calle o de que eso fue tu culpa porque tú estabas vestida de esta manera o tú hiciste esto o que tú hiciste para que él reaccionara de esa manera, o hay que proteger al agresor, ¿verdad? Esto es muy común, donde, ¿verdad?, las familias protegen al agresor y revictimizan a la víctima. Y entonces, ¿por qué estas cosas pasan? Bueno, muchísimas razones. Parte de ellas es que, ¿verdad?, tenemos como colectivo social la idea de que a la gente buena le pasan cosas buenas y que a la gente mala le pasan cosas malas, o que a la gente le pasa lo que se merece, ¿verdad? Y eso necesariamente no es así, ¿verdad? A todos nos pasan cosas buenas, a todos nos pasan cosas malas, independientemente de cómo nosotros seamos con los otros o con el mundo. Y pues muchas veces esa percepción que tenemos sobre cómo funciona el mundo pues impacta cuando alguien que viene a vocalizar su dolor o su angustia o su trauma, y la reacción inmediata es victimizarlo, revictimizarlo, culparlo de su propio dolor, cuando sabemos que nadie se merece que lo violenten de ninguna manera, ¿verdad? Entonces a esto también se le añade las distintas intersecciones, ¿verdad? Y los prejuicios que caen en las intersecciones. Cuando hablo de intersecciones, hablo de las distintas identidades que asumimos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La identidad de una persona que sea mujer, esa es una identidad. Una mujer que sea negra, esa es otra identidad. Una mujer que se identifique como lesbiana, esa es otra identidad. Y que para colmo sea pobre, pues esa es otra identidad. En una sola persona hay muchas identidades, y cada identidad es un foco de opresión, ¿verdad? Entonces, porque una mujer que es negra, pobre y lesbiana no va a tener las mismas experiencias navegando este mundo, a lo mejor, que un hombre blanco y adinerado, ¿verdad? Las experiencias van a ser sumamente distintas. Y entonces, cuando victimizamos a la víctima, cuando culpamos a la víctima de lo que le pasa, es que eso le pasa por ser lesbiana, es que eso le pasa por ser negra, o es que eso le pasa por ser pobre, porque es que los pobres son así, ¿ves? Y muchas veces en las cosas que decimos o como actuamos ante situaciones que surgen así en nuestras familias, caemos en el papel de victimario. Así que los invito a pensar un poco en esto, reflexione, piense y no se convierta en victimario de la gente que acude a usted para contarle su dolor o para contarle su experiencia. Así que si le gustó, dele share, comparta. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.